Así es, Ana Lu, hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante en Salud al Día, acerca de cómo nosotros podemos atender a nuestras personas adultas mayores, a nuestros abuelitos allí en casa. Para eso tenemos a la licenciada Ethel Maldonado. Ella nos va a hablar acerca más de este tema. Ella también es directora de la carrera de terapia funcional en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es la persona exacta que nos puede hablar acerca de este tema. ¿Cómo está, Ethel? Buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Así es. Bueno, hoy tenemos este tema donde muchas veces nosotros venimos y nos preguntamos cuáles son los cuidados o cuáles son las atenciones o los cuidados básicos que nosotros podemos darle a nuestros adultos mayores, teniendo en cuenta que no los vamos a echar a todos en saco roto y que hay mucha gente que está en casa y nos está viendo y dice, ah, no, pero yo ya soy de la tercera edad y puedo hacer todo, soy bien independiente. ¿Qué pasa con eso? Bueno, precisamente uno de los primeros cuidados que tenemos que tener como familia, como sociedad en general, es saber diferenciar en cuándo un adulto mayor necesita un cuidado especial y cuando también necesita pues de un cuidado que ya el mismo envejecimiento nos va dando de que tenemos que tomar ciertas medidas a nivel médico, por ejemplo. Entonces, primero que nada, pues también el trato al adulto mayor debe de ser un trato común y corriente como cualquier persona adulta. Eso es uno de los primeros cuidados que tenemos que tener, porque muchas veces tratamos a los adultos mayores de una manera más como niños, o a veces decimos se vuelven como niños, o ay, está refunfuña mucho, ¿verdad? Entonces, todo eso también tiene un proceso de envejecimiento a nivel psicológico, a nivel físico, natural. Entonces, cuando ya nos encontramos con una vulnerabilidad en el adulto mayor, ahí sí podemos hablar ya de un cuidado específico. Ok, en esa parte cuando nosotros ya lo identificamos, Ethel, ¿cómo es que podemos actuar? ¿Cómo podemos venir nosotros y decir, no, pero es que mi abuelo tiene tal cosa y tengo que tener estos cuidados? O mi abuelo ya tiene cierta edad y hay cosas que no las puede hacer, pero a veces también nos enfrentamos a que las personas de la tercera edad son bien tercas y realmente son cosas que son parte de su personalidad y los hace sentir vivos, los hace sentir con energía, los hace sentir con fuerza. El hecho quizá de que ellos quieran seguir teniendo actividades que posiblemente sean peligrosas para nosotros. Es correcto. Definitivamente siempre hay una evaluación, digamos, integral que debemos de hacer los profesionales en esta área. En primero, pues, un examen físico que lo hará un médico geriatra o un médico, pues, de cabecera, y también saber qué limitaciones hay. También es importante, pues, a la actividad física que tenga el adulto mayor adecuada a su capacidad física. Y también la parte emocional. Creo que ese es otro punto muy importante que debemos de tener en consideración, es el afecto que le debemos de dar al adulto mayor. Mayor comprensión, mayor tolerancia, ¿sí? Porque hay situaciones, o sea, un adulto mayor tiene una gran experiencia de vida. Entonces, hay muchas situaciones que tal vez para mí me parecen un poco engorrosas o pienso más en el que dirán. Un adulto mayor ya no anda pensando en el que dirán. Sí. Entonces, eso tenemos que tener mucha comprensión en primer lugar. En la parte física, sí, cuidar la parte de las casas. Muchas veces pensamos en que por ejemplo, una alfombra antideslizante es buena para que no se vayan a caer. Las caídas son uno de los aspectos más importantes que debemos de cuidar en los adultos mayores. El autocuidado que tiene que tener el adulto mayor también, de evitar este tipo de cosas que pueden obstaculizar mi libre acceso en la casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no cambiar las cosas de lugar en la casa, o si se va a cambiar, si hay una condición especial de salud en el adulto mayor, evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Porque las caídas también son otro riesgo. El tipo de zapato que utilicen también es importante, porque muchas veces por andar con tacones muy altos o con solo me quiero poner esto, o no, mejor le vamos a comprar unos tenis para que no se vaya a caer, ¿verdad? Pero también habrá que evaluar, y aquí es donde pues también los especialistas tendrán que decidir qué es el mejor también calzado en este caso. ¿Y qué pasa, licenciada, cuando nosotros nos encontramos a esos abuelitos que son activos todo el día y que no pueden parar y que no pueden estar sin hacer nada y que le dicen, hace poco tuvimos a una invitada acá que nos comentaba que su abuelita amaba cocinar y que ella hacía aquellas
fritangas y que hacía tajaditas y que le decía, déjame, pero era una abuela que ya tenía 89 años. Entonces uno como nieto se preocupa también. ¿Qué podemos hacer nosotros o cómo identificamos nosotros como familiares del adulto mayor que ya no se puede y que mejor hay que ponerlo a hacer otro tipo de actividades para que se olvide de aquellas que le gusten y que son peligrosas? Bueno, en primer lugar, es bien difícil hacer esa conciencia en el adulto mayor cuando como familiares sabemos de que está teniendo ciertas limitantes, pero sí una de las primeras cosas es no regañarlos, ¿verdad? Porque entonces ahí volvemos a lo mismo anterior que estaba explicando, que los tratamos como niños. Sí. Y ellos tendrán ellos saben hasta dónde también pueden hacer. ¿De casualidad? Sí, la parte tal vez no es la terquedad, sino que son más libres, digámoslo así, tienen una convicción y muchas veces también defienden sus derechos mucho más, ¿verdad? Es parte también de ese cambio a nivel psicológico que vamos teniendo, o sea, hay una degeneración, hay un envejecimiento. El envejecimiento no solo es externo, ¿no? Entonces, en esos casos siempre es importante que también a través del médico se ayude la familia con el profesional para que limitemos algunas actividades en el caso de que estas sean peligrosas. Pero tal vez yo solo estoy pensando que son peligrosas porque uno dice no las puede hacer, pero tal vez las hace más lento, ¿sí? Además también los adultos mayores son muy cuidadosos, tenemos esa experiencia, pero los volvemos a tratar como niños. No puede hacerlo, no toque ahí, no haga esto, no. Y eso es lo que debemos de evitar. Ahí, señor. Y no, la verdad es que no les podemos quitar esa gana de ser independientes en su autocuidado, que ellos se vistan, se bañen, se cambien solos, se salgan, hagan sus mandados. Lo que uno tiene que hacer es apoyarles en el caso de que tengan una limitación en esas actividades de la vida diaria. Cuando ya son casos más complicados o que hay una enfermedad como por ejemplo Alzheimer, sí definitivamente se tiene que apoyar la persona o los cuidadores en este caso en profesionales para que les den una guía específica. Y cuando es al revés, que más bien tenemos aquel abuelito que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, está esperando religiosamente que a las 6 esté su desayuno, que está sentado en una silla todo el día con un radito y que le dice todavía al hijo, señor, esas baterías ya ni le van a durar todo el día con ese radio, y aquellos abuelitos que no se mueven para nada y que están felices todo el día con el radito o viendo el televisor y no quieren hacer nada de actividad física. Bueno, en ese caso igual, no podemos tampoco obligar a hacer algo, ¿no? Porque una cosa obligada no va, y como hablábamos, esta parte de carácter que también va cambiando, pero sí podemos incluirlos en las actividades también familiares. Ahora, tampoco pretender de que si yo quiero que esté en una piñata, ¿sí? Y la persona no quiere estar en la piñata, no lo voy a forzar, ¿verdad? Pero sí hacer entonces otro tipo de actividades o adecuar las actividades sociales y familiares también para que él sea parte de la familia, no aislarlo. Sí es importante hacer algún tipo de actividad, no solo actividad física, sino también actividad cognitiva, ejercicios de memoria, de atención, ejercicios también para pues estimular los diferentes sentidos, la audición, la vista, y al mismo tiempo también generar que el adulto mayor puede aprender cosas nuevas. Así es. Eso es ¿Qué importante. consejo le podría dar para finalizar a las personas que tienen en casa un adulto mayor y que se encuentran al borde de la locura, quizás que no tienen paciencia, que todos los días se quejan, teniendo en cuenta que los abuelitos son hermosos? Yo les digo, yo quisiera que mis abuelos hubieran sido eternos y que todavía a estas alturas estuvieran aquí con nosotros en casa, con nuestra familia, pero a veces no se puede. Entonces las personas que lo tienen, qué desperdicio no aprovecharlos y no disfrutarlos. Sí, definitivamente, y con el corre que ahora tenemos en nuestra sociedad, el trabajo, los hijos y otras serie de actividades que podemos tener y tener al cuidado un adulto mayor, buscar ayuda profesional. Eso es una de las primeras cosas, cuando ya sabemos que las cosas están saliendo de contexto, ¿verdad? Buscar una ayuda profesional, alguien que nos pueda guiar en cómo tratar al adulto mayor, ¿verdad? Muchas veces queremos cambiar
al adulto mayor, pero el adulto mayor ya tiene una formación, ya tiene un carácter, ya tiene una experiencia. Entonces, ¿qué queda? Pues informarnos nosotros. Entonces, la ayuda profesional, ya sea en psicología, o un terapeuta, un médico ya específico, que podamos generar también una orientación hacia los cuidados, y cuando ya hay enfermedades mucho más severas, lógicamente también el apoyo emocional a la familia es muy importante. Así es. Sus contactos, Ethel, para que la gente pueda de repente abocarse a usted si tiene alguna duda, alguna consulta. Bueno, estamos ubicados en el edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en Tegucigalpa. Estamos en el departamento de rehabilitación, y de hecho, pues, por parte también del CEDIVIR, que es el centro de diagnóstico, también hay algunos grupos de adultos mayores donde pues se hacen diferentes actividades físicas, cognitivas, en la parte social, y pueden pedir información ahí. Bueno, muchísimas gracias por asistir aquí y ayudarnos con ese tema, a desarrollarlo también y a verle el lado positivo y realmente saber científicamente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucede en este tipo de casos. Nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver venimos con más de Café Caliente.